Pues continuamos con el diplomado en gestión integral del agua en el módulo 1 del concepto de territorio y cuenca. ¿Y cuál es la relación de la cuenca con el ciclo del agua? Pues la unidad natural en donde ocurre el ciclo del agua es justamente la cuenca. Dentro de la cuenca ocurren todos los pasos que conforman el ciclo, que son la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración, el escurrimiento. Y esto se va repitiendo cíclicamente. Todos estos pasos tienen sus variaciones dependiendo de cuáles son las características de cada cuenca. Existen cuencas que son más forestales, o sea, que tienen una mayor cobertura de bosques, o existen cuencas que son más urbanas, es decir, que una ciudad ocupa la mayor parte de su territorio. Y en función de esto, o sea, en función del uso del suelo, el ciclo del agua se modifica. Y vamos ahorita a platicar cada una de las partes del ciclo del agua de manera como más desmenuzada, viéndolo paso por paso. Si nosotros consideramos que iniciamos cuando ocurre el fenómeno de la precipitación, o sea, de la lluvia, tenemos aquí dos panoramas, uno en el cual tenemos una cuenca con vegetación y otro en el que está completamente desprovista de cobertura vegetal. Cuando tenemos una vegetación, si se acuerdan, la velocidad con la que el agua podía llegar al suelo podía alcanzar desde 22 hasta 32 kilómetros con agua y esto genera un impacto fuerte, ¿no? Esto genera un efecto explosivo en el caso de que llegara a alcanzar al suelo. Sin embargo, cuando tenemos vegetación, la vegetación amortigua esta velocidad con la que va cayendo la gota de agua. Y además de amortiguar, retrasa el proceso en el que la gota humedece el suelo. Entonces, por un lado, al tener vegetación, esa fuerza erosiva que tiene la gota de agua es disminuida, pero también aumenta el tiempo en que el subsuelo tiene oportunidad de absorber esa humedad, porque cuando va escurriendo por las ramas y por el tronco y por las hojas, esto no lo hace a la misma velocidad con la que se está precipitando, con la que está lloviendo, tiende a ser más lenta. Entonces, también más lentamente hay esta humedad disponible para el suelo. En cambio, cuando nosotros tenemos un suelo desprovisto de vegetación, pues no hay nada que amortigüe este impacto, pero además toda esa humedad rápidamente es absorbida al instante por el suelo y el suelo tiene un límite de poder absorber agua, o sea, pensemos en una esponja. Cuando tú mojas por primera vez una esponja que está seca, esta se va llenando paulatinamente de agua hasta un punto en el que ya no puede absorber más agua. Pero si tú vas mojando lentamente esa esponja, permitiendo que se seque y que vuelva a humedecerse, y que se seque y vuelva a humedecerse, y que se seque y vuelva a humedecerse, eso va a provocar que pueda, de alguna manera, pudiéramos decir que esa esponja logró captar una mayor cantidad de agua. Y eso es lo que ocurre también al nivel de subsuelo, mientras que en las áreas en donde existen bosques o vegetación, el proceso de infiltración tiene una duración mayor. En zonas en donde no existe una cobertura vegetal, pues rápidamente toda nuestra esponja, que es el subsuelo, se llena rápido de agua y eso va a ayudar a que escurra con mayor rapidez el agua afuera de nuestra cuenca. Entonces, una vez que está precipitando, una vez que la vegetación logró interceptar estas cantidades de agua y hacerlas
caer al suelo de manera más lenta y con menor fuerza, con una menor fuerza erosiva, estamos hablando de que ya transcurrieron unos 40 minutos o más de que empezó a llover y justamente el proceso de infiltración comienza a ocurrir, pero la vegetación sigue desprendiendo esta humedad o sigue llegando esta humedad paulatinamente y permite que exista todavía infiltración incluso varios días después de que ocurra un evento de lluvia. Y esto también ayuda a que los mantos freáticos se recarguen. Claro, las tasas de infiltración varían dependiendo del tipo de suelo en el que se presenta una lluvia. Podemos tener suelos arenosos en donde los espacios entre las partículas del suelo son grandes. Podemos tener limos en donde tienen un espaciado mediano y podemos tener arcillas en donde son partículas tan pequeñas y por lo tanto están tan juntas que el espacio que hay entre ellas es tan mínimo que no puede ser ocupado por el agua y por lo tanto prácticamente no hay infiltración. Y ahora veamos el caso en el que tenemos una zona desprovista o una cuenca desprovista de toda cobertura vegetal. Iniciamos con un proceso erosivo desde que comienza la lluvia porque este impacta, cada gota impacta sensiblemente en el suelo y rápidamente las capas más superficiales del suelo comienzan a saturarse hasta el punto en el que ya no pueden absorber más agua y entonces se inicia el proceso de escurrimiento. Un escurrimiento que no solamente es de agua, sino que también trae mezcla de partículas del suelo. Y entonces al final del evento de la lluvia tenemos un suelo más delgado en donde ya tampoco existe un proceso de infiltración a largo plazo. Y algunas consecuencias de tener este ejemplo en zonas con una pendiente tan pronunciada como son, por ejemplo, o lo que ocurre en el estado de Chiapas, es justamente lo que vemos en la imagen inferior, que prácticamente tenemos en zonas donde hay bosques, un cauce de un tamaño mediano, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto le quitamos esa cobertura vegetal, el cauce del río, el agua se desborda porque prácticamente ya no hay infiltración, prácticamente todo lo que llueve es lo que escurre y al tener una mayor masa de agua bajando por pendientes muy pronunciadas, la fuerza con la que va esa agua es de dimensiones destructivas. Bueno, y por eso es que comentábamos al inicio que la cuenca es la unidad de captación natural del agua, porque eh, está delimitada por lo que se llama parteaguas, como veíamos anteriormente, y se le dice así porque en el imaginario supongamos que estamos viendo cómo va cayendo una gota de agua, cómo toca el punto más alto de una montaña y al tocarlo se divide en dos, entonces parte el agua. Entonces, justamente de ahí viene el nombre, ¿no? De esta línea divisoria de la cuenca, que es el que una parte del agua que precipita cae hacia una cuenca y la otra parte hacia la que está junto, anexa. Bueno, cada cuenca tiene sus condiciones topográficas, sus condiciones de tipo de suelo, de cobertura vegetal distintas. Entonces, no podemos decir que el ciclo del agua dentro de una cuenca sea igual al ciclo del agua de la cuenca que está adyacente o que puede estar lejana. Es decir, es como si tenemos un ciclo del agua, pero cada cuenca tiene sus propias particularidades en cómo se ejecuta o cómo funciona ese ciclo del agua y por lo tanto
cómo funciona la captación dentro de esa zona del agua. Y lo que les comentaba, o sea, una gota de agua de 2 milímetros de diámetro puede tener una velocidad, puede alcanzar una velocidad de 22 kilómetros por hora, pero mientras más aumenta de tamaño estas gotas, como son 6 milímetros de diámetro, pueden alcanzar hasta 32 kilómetros por hora. Eh, Se dice que las lluvias torrenciales, como son las que ocurren aquí en el estado de Chiapas, en promedio más o menos tienen entre 2 y 6 milímetros de diámetro. Y como también les mencionaba, pues estas gotas tienen un efecto dentro de un suelo desprovisto de vegetación. Viene el impacto a esas velocidades, viene un desprendimiento, viene un transporte cuando todavía tenemos pendientes y luego viene una depositación cuando estas pendientes pronunciadas se suavizan o se llega a una zona totalmente plana. Todo ese suelo que se fue desprendiendo, pues comienza a depositarse. Y para el Estado, este tren de sucesos que les acabo de platicar tiene importancia porque esas zonas de depositación, pues pueden ser presas que van perdiendo su capacidad porque van siendo rellenadas por suelo de las partes altas de las cuencas. En promedio se dice que una gota de lluvia puede desprender y lanzar una partícula del suelo desnudo aproximadamente o hasta 1 metro de distancia, que es bastante. Bueno, y hablando también de las particularidades de cómo se comporta el ciclo del agua dentro de cada una de las cuencas, pues vamos a poner ahorita solamente dos ejemplos, que sería justo una cuenca con todavía una cobertura vegetal y otra cuenca que tiene un mayor uso de suelo urbano. Es decir, que gran parte del suelo está tapizado por una superficie impermeable y que va a funcionar como una resbaladilla para toda el agua que esté precipitando o lloviendo en esa cuenca. Porque es importante conocer cómo se comporta cada cuenca, porque pues existen fenómenos hidrometeorológicos que afectan a la población y cómo se comporta el agua en cada una de las cuencas nos va a ayudar a entender y a prever medidas que puedan ayudar a salvar en algún momento la vida de alguna persona. En el caso de la izquierda, donde tenemos una cuenca que sí tiene una suficiente cobertura vegetal, si vamos abajo, tenemos ahí lo que se conoce como un hidrograma. Y el hidrograma nos está hablando del comportamiento eh, principalmente del escurrimiento, pero también de cómo va sucediendo la precipitación. Entonces, vemos que tenemos en la línea de las X el tiempo y en la línea de las Y el caudal, que es la cantidad de agua que va a escurrir por segundo. Y podemos notar una línea azul que representa cómo escurre a lo largo del tiempo desde el inicio de la cuenca hasta su punto de salida, o sea, cuál es el trayecto, cuánto tiempo tarda en viajar la primera gota que cae en la parte más alta de la cuenca hasta que llega al punto de salida de esa cuenca. Y lo que podemos ver es que pues el trayecto es, digamos, largo conforme empieza a llover, empieza el escurrimiento a suceder de manera paulatina hasta que llega a un pico. Y después de ese pico, para la lluvia y sigue escurriendo el agua que se precipitó hasta que definitivamente sale de la cuenca. Esto es el caso de una zona que sí tiene una cobertura vegetal, pero si nos vamos a una cuenca urbana, lo que vamos a ver es un hidrograma del tipo de la línea roja.
en donde estamos viendo que en cuanto empieza a llover, empieza a escurrir y el pico más alto ocurre a los pocos minutos en los que empieza la precipitación. Y la cantidad de agua que está escurriendo es prácticamente toda el agua que está precipitando. ¿Qué quiere decir esto? Que no está habiendo un proceso de infiltración. Una vez que acaba la lluvia, de igual manera, la curva de recesión, como se conoce, es acentuada, es abrupta. Termina de llover, termina de escurrir prácticamente. Y entonces esto nos está hablando de los tiempos de respuesta que tienen algunos organismos, como sería Protección Civil, para poder brindarle atención a la población cuando estamos dentro del periodo de lluvias torrenciales, por ejemplo, para el estado de Chiapas. En una zona en donde tenemos un hidrograma muy abrupto, muy pronunciado, pues el tiempo que va a tener de respuesta o el tiempo que tiene la población o protección civil para tratar de ayudar o de desalojar de esa zona a los habitantes, pues es muy corto en comparación con una zona que tiene una suficiente cobertura vegetal en donde va a dar más tiempo de poder atender y poder llegar incluso a la zona.